La Zona Cero. Entramos en tiempo de monográfico con uno de esos clásicos. Además, estáis muy acostumbrados a escuchar pues cosas sobre el personaje que os vamos a presentar esta noche. Su nombre, Kathy King. Llegó a enamorar a algún investigador. Eso es lo que dice la leyenda sobre este curioso ectoplasma del siglo XIX. Efectivamente, una medium provocaba la salida de su cuerpo de unos efluvios que conformaban una figura femenina, muy agraciada por cierto, que convulsionó a la sociedad británica de la época. Vamos a hablar de Kathy King, vamos a hablar de ectoplasmas, que no están muy de moda ahora, pero en su tiempo fueron una sensación. Tenemos aquí a Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Esa es la palabra ectoplasma. Buenas noches. Claro. No, nada, lo que me ha sorprendido más es que ha dicho que fue una figura atractiva el ectoplasma. Claro. Y es que los ectoplasmas eran muy bellos, ¿verdad, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bellos, y en concreto el Kathy King, en fin, de las dos fotos que han trascendido de aquellas sesiones mediúnicas, pues hombre, muy bella tampoco era. Pero desde luego, para ser un ectoplasma, estaba de buen ver. Era encantadora, Jesús. Sí, encantadora y fantasmal. Sí. ¿Cómo se llamaba aquel hombre? ¿William Crookes? Sí, William Crookes. Que esto es lo que le ha dado credibilidad a todo este asunto. Porque, hombre, la fama, el prestigio de este físico inglés, William Crookes, pues es reconocida internacionalmente, incluso ahora. Entonces, que William Crookes, además de sus facetas científicas, estuviera interesado por la investigación paranormal y que investigara no solo a Florence Cook, que sería la medium, ¿no?, que materializaba a Kathy King, después hablaremos quién era Kathy King, sino que también estudiara casos de otros videntes muy prestigiosos en la época. Estamos hablando de finales del siglo XIX, como era Daniel Douglas Home o el Sophia Paladino. Pues hombre, es lo que muchos le han puesto como un borrón dentro de su trayectoria profesional a William Crookes, porque decían, hombre, como este físico y químico inglés, el descubridor del talio, el que crea el tubo de Crookes, con esos dos cátodos, esa cápsula que se practica al vacío y que después sirve para dos inventos fundamentales, este invento de Crookes. Los dos inventos es que sirve como soporte para el descubrimiento de los rayos X por parte de William Rothschild y también para la invención del tubo de televisión, el que funciona con rayos catódicos. O sea, que esto lo cuento para que veamos la importancia científica que tenía William Crookes y que, sin embargo, a pesar de todo este prestigio, de toda esta fama, no tuvo ninguna duda de investigar por lo menos a estos tres psíquicos, importantísimos los tres, de una categoría tremenda, los tres también muy cuestionados, y en concreto toda la investigación que hizo de Florence Cook, que fue posiblemente la más cuestionada, pero por una cosa, porque solo con Florence Cook es la primera hasta ese momento en producir ante testigos y en condiciones de una vigilancia extrema, como era el caso, materializaciones pero de un cuerpo humano completo. ¿Por qué digo eso? Porque anteriormente los ectoplasmas que se habían producido pues eran partes, pequeñas materias, pero no un cuerpo completo. Se habían vomitado sustancias blanquecinas, que son un poco estos ectoplasmas, hileras algodonosas que salían de orejas y narices, incluso pues había formado una mano, una cabeza, una extremidad, pero nunca, repito, un cuerpo humano entero hasta ese momento, y estamos hablando de 1873, investigado por la Sociedad Psíquica Londinense. Bueno, quería comentar dos cosas, previamente a lo que ha dicho Jesús, como añadido. Primero hay que colocar las cosas en su época. Es decir, cuando se empieza a producir el caso de Florence Cook, que por cierto tenía 20 años en el entonces, me parece. Sí, 20 años. Era una chica muy jovencita y además en aquel entonces toda la sociedad victoriana británica estaba infundida de una mezcla de creencia en lo que era esotérico paranormal, es la gran época del esoterismo, va de 1875 a 1925 más o menos, y al mismo tiempo de una enorme creencia en el futuro prácticamente infinito de la ciencia. Si las cosas se mezclan, una cosa muy curiosa en este caso, porque en ambos casos hay un punto de verdad. Y otra observación más sobre lo de los rayos catódicos y la televisión. No me ocupo tanto de los rayos X porque, bueno, Rotterdam siempre sorprendió a todo el mundo y él pensaba que había hecho un descubrimiento casual. Aunque toda esta historia ha sido muy desprestigiada por parte de los científicos, hay que tener en cuenta que, aunque no nos parezca tonto, la televisión es magia pura. Es que en 1910, si el generar una imagen y transmitir a distancia, si eso no es magia, que es, si eso es tecnología llevada a la magia total. Entonces, este caso fue apasionante porque, no solamente porque la materialización fue completa, sino porque además hay pruebas. Y ahora veremos que las pruebas son discutibles. Pero el hecho de que haya fotografías, la fotografía no deja de ser evidentemente un elemento químico que plasma una situación. Es cierto que ahora mismo podrían ser esas fotografías trucadas perfectamente, pero en 1880 y tantos no era tan fácil. Kathy King aparecía, se paseaba, sonreía, tenía como cierta autonomía, ¿no? Tenía autonomía, y de hecho, bueno, sabes que se empezó a cuestionar, y de hecho hubo tres teorías
como 3 hipótesis posibles para explicar este fenómeno, porque el fenómeno lo veían testigos, se podría fotografiar, se movía, tenía pues un comportamiento autónomo. Digamos a los oyentes, Jesús, que nunca hubo un caso como el de Katekin. No, exactamente. No hubo un caso tan perfecto, ese es el caso perfecto. De ahí que, al ser tan perfecto, genere muchas dudas. Y las dudas estaban en esas 3 teorías que te digo, que son un poco las conclusiones después de 3 años de control. No estamos hablando de una aparición de un ectoplasma espontáneo y que ya no se vuelva a producir bajo estas condiciones de control, sino todo lo contrario. Durante 3 años, con un control riguroso, estando presente no solo de William Crookes, sino muchísimas personas eminentes, pues observan las apariciones, las describen, se deja fotografiar y llegan a 3 conclusiones. Primero, que las apariciones son correctas, son ciertas, y por lo tanto hay que quitarse el sombrero y admitir que los fantasmas existen y que se pueden crear bajo ciertas condiciones. La segunda hipótesis pues decía que no, que esta medium debía considerarse como la impostora más perfecta de toda la historia del espiritismo, porque que era una impostora era evidente, porque los fantasmas no existen, mantienen los partidarios esta postura, y para que hiciera creer a muchísima gente durante 3 años que esto es verdad, es que los trucos que manejaba eran sorprendentes. Y la tercera hipótesis, la tercera conclusión, es que había como una tercera vía. La tercera vía era la más sospechosa y por supuesto la que quedaba muy mal William Crookes, y es que estaban conchavados el científico y la vidente, de tal manera que él daba credibilidad a algo que sabía perfectamente que era un fraude. Y todo un poco se recoge con un famoso acta que hace este eminente físico y que lo relata en su diario de sesiones del 29 de marzo de 1874. Él nos da unas pistas importantísimas para saber cómo se comportaba este ectoplasma automático e independiente de Florence Cook. Si esto es verdad lo que cuenta William Crookes, pues desde luego estamos ante uno de los casos más paradigmáticos, más emblemáticos y más espectaculares de toda la historia del espiritismo, porque él comenta, solo extracto unas pequeñas cosas, unos pequeños párrafos del diario de sesiones. Él, claro, lógicamente como científico escéptico, de que se acercaba, que miraba alrededor de la medium, del ectoplasma, que levantaba la lámpara, miraba alrededor, descubría a Katy detrás de la señorita Cook, por lo tanto eran 2 personas distintas y no una, como en un principio se decía, que el caso de Katy King siempre era Florence Cook que engañaba a la gente. William Crookes decía que no. Describía al ectoplasma con todo lujo de detalles. Decía que llevaba unos blancos ropajes vaporosos, que tenía una cara muy pálida, que ella no hablaba pero ladeaba la cabeza y esbozaba una sonrisa, y daba unos datos para mí sorprendentes y que también a Carlos le ha parecido siempre muy curioso, porque se parece mucho a las apariciones féricas. Exactamente igual. El sonido de abejas. Dice que era unos 15 centímetros más altas que la señorita Cook, por lo tanto no podía ser ella. Otra cosa es que el cuello parecía áspero y con un gran lunar, y ojo, las orejas eran puntiagudas y los dedos de las manos muy largos. Esto es una descripción muy férica. Sí, a mí me interesan los seres de la naturaleza, que son fascinantes, que nosotros no llegamos a tocar exactamente en series y lugares en los que usted no cree, pero que a mí me parecen fantásticos. Primero, William Crookes no es un charlatán. William Crookes es el descubridor del elemento número 81 de la tabla periódica. Sí, el talio. Claro, el talio. Era un físico de un nivel altísimo. Es decir, aparte de eso, hay elementos físicos determinantes, he hablado antes de las fotografías, pero es muy interesante cómo desaparece Katy King. Fíjate que voy a contar antes cómo desaparece que cómo aparece. Katy King deja de aparecer 3 años después del comienzo de las apariciones mediante una especie de desaparición progresiva. Es decir, luego hablaremos de algunos casos fenómenos ovni relacionados con este tipo de casos. Es decir, Katy King va desapareciendo delante de la vista de la gente, pero cuando se va, como quien apaga un televisor, deja algo. Es decir, deja un aporte. En este caso un aporte que no es algo que nace de la nada, sino es algo que teóricamente pierde. Pero es algo que pierde, que es cabello, es material. Entonces, la historia es tan fascinante, porque es como una aparición de televisión, en la cual se te materializa delante. Bueno, hace unos días ha puesto televisión nivel 13, es decir, el parecido entre el nivel 13 y la historia de Katy King es fascinante. Es decir, es un mundo irreal que está fuera de tu realidad. Es como si tú vivieras en realidad en un mundo que está por debajo de otro que llegas, que no puedes llegar, es decir, que te está controlando, supervisando y que de alguna manera se te aparece contigo, pero luego se te va. Se te va, como eso he dicho, como quien apaga con mano a distancia en la televisión y pum, la imagen desaparece. Además hay una cosa increíble lo que ha dicho Jesús. Jesús ha descrito la apariencia física
física, que tiene un increíble aspecto férico, pero es que hay algo más. Es decir, el sonido, es decir, el zumbido, que aparecía en torno a las apariciones de Katy King. Es un zumbido de abejas clásico de lo que, por ejemplo, de lo que James Ralnes, que llamaba en su último libro, del cual hablamos hace unos domingos en la radio, en la antena, en la tertulia, el sonido, el zumbido de las abejas, el zumbido de las apariciones de las hadas, el zumbido férico, el que está relacionado con las apariciones de los ovnis. Bueno, ese extraño zumbido que ninguno de los testigos fue capaz de identificar a qué pertenecía, pero que formaba parte de la escenografía, en lo que hacía que pensaban que se trataba de un truco increíblemente sofisticado, es decir, algo que iría mucho más allá del mentalismo, de la magia, puesto que el problema es que los testigos aquí eran muy cualificados, eran gente que no estaba dispuesta a dejar que se le engañara fácilmente, pero sin embargo nunca fueron capaces de demostrar cuál era el truco. Lo único que yo dejaría, y ahí estoy de acuerdo con los más críticos en el caso de Katy King, es la gran duda, es decir, ¿por qué se va a los 3 años? 3 años duraron las experimentaciones. Estamos hablando de Florence Krug, una muchacha de apenas 20 años. De 20 años cuando empieza esta experiencia, en 1873. 20 años. Durante 3 se prestó y de repente todo terminó, ¿no? Y luego desaparece, exactamente. William Crookes, en estos diarios de sesiones, donde él anotaba, ¿no?, todo lo que percibía, decía que el ectoplasma después es como si se desmaterializara. Y efectivamente, al final, al cabo de los 3 años, se desmaterializa, pero de una forma definitiva. Ya no se vuelve a saber nada. Es como si toda la información suministrada la hubiera dado y hubiera quedado ahí un poco como un reto científico. De hecho, esta aparición que decía llamarse Katy King, suministró datos tan jugosos como que era la hija de un pirata del siglo XVII. O sea, llegó a hablar. Sí, comentaba de todo. Es que se llegó a hacer prácticamente de todo, porque ella quiso dejar, cuando digo ella me refiero a este ectoplasma femenino, dejó una serie de pruebas, pues un poco demostrando la realidad de su materialización. ¿Qué pruebas estas? Pues un bucle de cabello, pero es que se dejaba cortar ese bucle de cabellos, esos mechones de cabello, y se hacía observar las pulsaciones, por ejemplo, lo cual también tiene su gracia, ¿no?, que un posible fantasma tuviera pulsaciones. Bueno, pues todo esto es lo que se fue registrando paulatinamente. Claro, un fraude durante 3 años es lo que hace indicar a los escépticos que o estaban poco conchavados, lo que era el científico y la medium, pues para crear esto, o sencillamente estamos hablando de algo que trasciende, porque las experiencias posteriores que ha habido a 1873 y 74 ya no son tan contundentes. Una de ellas, posiblemente de las más espectaculares después del caso de Katy King, es el que ocurrió a Eva Carrier en la primera década del siglo XX, que fue sometida a controles de laboratorio para demostrar sus poderes, y uno de esos poderes es que, según ella, era capaz de materializar unos ectoplasmas. Bueno, pues el físico muniqués Noxin llevó a cabo unos experimentos pues de fotografiar el ectoplasma, las materializaciones que se producían, etcétera. Pero la diferencia es que al poco de terminar estas sesiones de control, sin llegar a una conclusión rotunda porque apenas les dio tiempo, todos los poderes de la supuesta medium desaparecen por completo, ya no se vuelve a ver al ectoplasma, y por lo tanto quedó un poco como una tentativa de algo que prometía ser interesante, pero que no cuajó. Esto es lo último de lo que se desarrolló, ya digo, a principios del siglo XX. Desde entonces es como si los ectoplasmas hubieran caído en el olvido, nadie le interesa, corrió una especie de velo de fraude alrededor, no solo de este caso, sino de todo lo que hacía la sociedad psíquica londinense. Y como además hubo unos cuantos casos donde les dieron realmente gato por liebre, como el famoso de las hadas de Cottingley, donde después se demostró que aquellas fotos fueron fraudulentas, pues se fue empañando poco a poco y no quisieron saber ya nada de lo que eran materializaciones, porque en este caso, supuestamente, si era cierto, sí había otros, como el de Eusapia Paladino y gente similar, donde sí se les demostró y se les pilló con las manos en la masa, se les pilló haciendo fraudes. Personalmente siempre he pensado que el caso de Katy King era falso, pero por una sencilla razón, por estadística. No obstante, hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado en el caso de Katy King, y que eso supera el fraude, porque el fraude curiosamente podría haber ido mejorando. Y lo digo si queréis como conclusión, y es una opinión casi personal. Alguna vez hemos hablado, y Jesús y yo decíamos en series y lugares, que los fenómenos paranormales son mutantes, que se adaptan a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de comprobarlo, que es lo más interesante. Claro, Carlos, ¿cómo hablamos de ectoplasmas ahora? Nada. Prácticamente nada, porque cuanto un fenómeno puede ser apreciado por la ciencia con mayor precisión, por ejemplo, la ADN en un cabello, de Katy King, el fenómeno se va adaptando y va desapareciendo, se conforma en otra cosa. Cuando hace unos 3-4 años comenzaron las primeras experiencias de apariciones estructurales de fantasmas en ordenadores, que era el paso lógico, es decir, las estructuras en redes de las psicoplastias que ya aparecían en televisión, la famosa de Poltergeist, la película con la niña, es decir, el paso ya se había dado. Es decir, el fenómeno vuelve a aparecer de una manera diferente, es decir, muta, se adapta a nuestra forma y nunca es apreciable, pero siempre transmite algo o permite mostrarse de una manera fragmentaria.
A mí el caso de Katy King no me interesa en su individualidad, que podría ser un fraude perfectamente. Me interesa visto en un contexto de 300 años, que es lo que más o menos la ciencia occidental ha podido apreciar. Y en ese sentido es, cuando menos, inquietante. Inquietante. El caso de Katy King, uno de los grandes clásicos de la parapsicología en todas sus épocas y tiempos. Bueno, pues hoy habéis disfrutado un poquito más con Katy King. Ya volveremos allá pues dentro de un siglo, más o menos. Bueno, pues muchas gracias, don Jesús Callejo. Gracias, don Carlos Canales. Hasta luego. Y nada, pero Carlos, ¿qué te sale de la oreja? Para un ectoplasma. ¿Y a ti, Jesús, de la naricilla? No es un moco.